Este de aquí, aunque no es un examen oficial, es uno de los modelos que hacían orientativos cuando estaba la pandemia para decir, bueno, pues vamos a hacer el examen siguiendo este estilo. Ujú, Tiene unas cuatro preguntas teóricas, en realidad es muy parecido, la parte teórica se parece mucho a los ujú. exámenes que hemos hecho previos, la única diferencia es que en cada pregunta, en vez de hacerte una pregunta, te hacen dos de golpe. Porque si Sí, te pongo dos frases distintas y te digo, las dos son verdaderas, la primera sí, la segunda no, la primera no, la segunda sí, o ninguna de las dos, pues para eso pregúntame las dos cosas por separado, ¿no? Pero bueno, sí, sí. simplemente así te pregunto más cosas, ¿no? Y más o menos podemos pensar que las cosas están relacionadas, pero pues, poco tampoco, tampoco. Pero tiene más o menos la misma estructura de decir cuatro preguntas teóricas, las cuatro primeras, que en realidad son ocho, y luego tiene seis preguntas de problemas, pero que están enfocados a dos problemas distintos. De cada problema te hacen tres preguntas, ¿no? Que al final tienes Ya. que hacer las cuentas, lo que pasa que mira si el resultado que te sale es uno de esos que te han dado ellos. ¿De acuerdo? Pero no lo tendrías que justificar, ni mandar las operaciones, ni nada. A Es ver, algo esto, raro, ¿no? esto es un tipo test. En un tipo test no tienes que justificar el por qué las cosas son como son. Por eso el tipo Vale. test en Bueno, matemáticas no tiene cabida ni tiene lugar. a mí no me gusta. ¿Sabes? Es decir, tú vas a hacer el trabajo o no. Sí. O a lo mejor aciertas, Acierto con frecuencia. yo Sí. qué sé. O Hombre, que fallo los... por una tontería y no me lo valoras en absoluto. Claro, Claro. o puede tener Ah, ventaja de que digas, hay cosas que sabes y te cuesta demostrarlo. Hombre, ya, es que como matemático o matemática, tú tienes que saber demostrarlo. La claro. intuición está muy bien para saber por dónde tiras, pero no sirve como argumento. De no sí Ya. porque no, o lo demuestra o no, no vale. Y el tipo test Ujú. eso se le olvida. Y hombre, Sí. un matemático tiene que saber las cosas, ¿no? Pero Pues sí. bueno, entonces, fíjate, que aquí te hacen primero pregunta, ¿no? Dos afirmaciones. Si un Sí. subconjunto de Rn es un conjunto convexo, entonces el complementario no es un conjunto convexo. Entonces, Yo, que creemos pues, que es cierto, tenemos que intentar demostrarlo. Que creemos que es falso, vamos a tratar de dar un contraejemplo. Quien dice Rn, el contraejemplo te vale para R, R2, R lo que sea. En el momento en el que falle, ya la afirmación es falsa. ¿Vale? Entonces, ¿qué piensas? ¿Que es cierto o que es falso? esta pregunta la pusieron en la primera PEC. Sí, es que le gusta mucho Yo repetir. puse que era falso. Es falso. Es que estamos acostumbrados casi siempre que dibujamos cosas convexas a dibujar cosas acotadas. Pero Sí. oye, hay un conjunto súper, súper sencillo que, por convenio, el vacío es un conjunto de qué tipo? Convexo. Convexo. Porque no hay ningún punto suyo que no cumpla la definición de convexo, ¿verdad? Es que no Claro. hay ningún punto. Ah, pero entonces no hay sitio donde pueda fallar, ¿verdad? Ese es el No, problema que tiene el vacío, que el vacío verifica todo, prácticamente todo lo que tú quieras, porque no tiene nada que no lo verifique. Entonces, una opción podría ser, hombre, aquí en el uno basta tomar el conjunto S como el conjunto vacío, que es convexo, siendo entonces el conjunto S complementario, que es Rn menos el vacío, que es todo Rn, también convexo, ¿verdad? ujú. Normalmente tenemos un problema en matemáticas a veces cuando buscamos contraejemplos que tratamos de complicar las cosas. Y se nos olvida que hay ejemplos muy sencillos de dar. Que uno puede decir, bueno, imagínate que la afirmación fuese, sea ese un conjunto no vacío, si es convexo entonces complementario no es convexo. Oye, también lo podemos coger. Te basta coger un hiperplano. Ujú. Porque el complementario de ese hiperplano, ya sea abierto o cerrado, es la otra mitad, el otro hiperplano abierto o cerrado. Es decir, que también, aunque el conjunto S sea no vacío, nos sirve. Que lo podemos pensar en R2 de forma sencilla. Digo en R2 porque
nos resulta Puede ser muy fácil útil. hacer el dibujo en R2, ¿no? En el que tú dirías, ah, bueno, pues si yo cojo, por ejemplo, este de aquí, que todo esto sería S, Ujú. entonces el correspondiente complementario, que es toda esta parte de aquí, también es convexo. O sea que incluso en R2 nos sirve también con conjuntos no vacíos. Eso ya Ujú. implica que la primera afirmación es falsa, ¿verdad? Pues así. Por lo tanto, ya puedes tachar la afirmación 1 es verdadera y puedes tachar ambas afirmaciones son verdaderas, ¿verdad? La Sí. duda ahora sería, ¿es la segunda cierta o no? Para saber si es la C o la D. Entonces Mm. aquí me dan un conjunto de puntos que son todos los puntos de Rn, de modo que la distancia que hay del X al X0 es menor o igual que la distancia que hay del X al X1. Entonces, vamos a tratar de visualizar este conjunto, por ejemplo, en R2, ¿vale? Es decir, Ujú. para el 2, si tomamos dos puntos x0 y x1 pertenecientes a R2, tendríamos que dibujamos aquí nosotros, representamos nuestros ejes. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, y en positivo, da igual donde dibuje el punto, ¿no? Ujú. Dimos, pues no lo sé, por ejemplo, un punto x0 que sea aquí. Que el x0 en realidad tiene dos componentes, ¿vale? Y por otro lado, un punto x1 que esté por aquí. ¿Cuáles son los puntos que estamos buscando? Me quiero quedar con todos los puntos x, de modo que la distancia que hay del punto al punto x0 es menor o igual que la distancia que hay del punto x1, ¿cierto? Hombre, pues lo primero que puedo tratar de construirme sería, ¿vale? ¿Dónde se da la igualdad? ¿Cuáles son esos puntos del plano donde la distancia que hay del punto que yo elija al punto x0 es la misma que al punto x1? Pues podría coger aquí la mediatriz, ¿no? Cojo este segmento, me busco el punto medio y aquí construyo la mediatriz de esos dos puntos, ¿no? ¿Eso qué implica? Todos los puntos x que yo coloque por aquí, todos estos puntos x, cumplen que la distancia, es decir, la norma que hay del x menos x0, coincide con la distancia que hay al punto x menos x1, ¿verdad? Ujú. Bueno, tendríamos por aquí esta distancia, que sería la norma del x menos x0, y por aquí esta distancia, que sería la norma del x menos x1. ¿Qué ocurre cuando tú elijas un punto que esté por aquí, por debajo de esta recta, ¿no? No sé qué me pasa, que yo solo veo el punto x0 y el punto x1, pero no veo nada más en el dibujo. Ahora, Ah, ahora lo vi. Vale, sí. ya está. Vale, vale. Entonces, si coges este punto de aquí, claro, también calculas la distancia, ¿no? Esta sería la distancia del x menos x0, ¿no? Ujú. Y por aquí tendría la distancia del x menos x1, ¿cierto? Entonces, todo lo que esté por debajo de esta mediatriz, ¿qué le ocurre? Son aquellos puntos que están más cerca del punto x sub 0, ¿verdad? Porque Sí. la mediatriz te marca en realidad lo que está justamente a un lado. Pero entonces resulta que ese conjunto S, que es en este plano, ese conjunto S resulta que no es otra cosa que ¿quién? Que todo este semiplano que tienes aquí, Mm. ¿verdad? Sí. Todo este es el conjunto S. O sea que el conjunto S en realidad directamente es un semiplano. Sí. O un hiperplano, ¿verdad? Si hablamos en general. Pero ¿qué es un poliedro? Un poliedro es una intersección
de esos semiespacios cerrados o hiperplanos, ¿verdad? Vale, es que uno es intersección de uno. ¿De quién? De él mismo. Entonces resulta que ahí es un poliedro porque directamente ya es un semiespacio. O sea que tengo el mismo todo el rato. ¿Cierto? Eso Ujú. implica que ya habíamos visto que esta era falsa. Tenemos entonces que esta es cierta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta es falsa, esta es falsa. Ambas afirmaciones son falsas. No, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Venga, vamos al siguiente teórico. Aquí nos dicen, si la iteración actual del algoritmo primal del simplex es degenerada, entonces la siguiente iteración también será degenerada. Recordemos, ¿qué significaba que la iteración fuese degenerada? Que una variable básica valiese cero. Exactamente, es decir, existe x sub b igual a cero, ¿verdad? Hombre, ¿tú qué piensas? ¿Que esto es cierto o que es falso? No lo tengo claro. Pero sería la siguiente a salir. No tiene Porque por el qué. mínimo. Me refiero, si Ya, yo pues pongo eso. un ejemplo sencillo, en el sentido de decir, vamos a suponer que cogemos, no sé cuántas ponemos, tres a lo mejor, voy a inventarnos algo así. Es decir, tú imagínate que digo, tengo x1, x2, x3, x4 y x5, ¿vale? Y he metido, yo qué sé, x1, x2, x3. Coeficiente, mira, te puede dar igual, ¿no? Tú puedes poner coeficiente C1, C2, C3, C4, C5. Aquí tú ves rayita. Aquí coeficiente C1, C2, C3. ¿Quieres que esté en la base? Vamos a suponer que hay una base degenerada. ¿Cuál quieres que sea cero? Es que son tres. Venga, pues entonces tienes cero y aquí vamos a poner, yo qué sé, 1 y 2. ¿De acuerdo? Has hecho el algoritmo del simple, lo cual significa que seguro, con la tabla, aquí tiene que estar el 1, 0, 0, aquí tiene que estar el 0, 1, 0 y aquí tiene que estar el 0, 0, 1, ¿verdad? Y estos tienen coste 0, 0, 0, ¿verdad? Sí. Eso es la parte que sabes seguro, por ser eso la base, ¿de acuerdo? Y el resto de columnas, nadie te está, el ejercicio o el enunciado Vale, no te vale. dice, has llegado a la tabla óptima. No, si no has llegado a la tabla óptima, de hecho te dice que hay una nueva iteración, ¿verdad? Pero, ¿tiene que haber una nueva iteración? Es decir, tú imagínate que para que haya una nueva iteración, este tiene que fallar, ¿no? Por ejemplo, con un menos uno, ¿no? ¿Qué pasa si esta columna vale menos uno, menos uno, menos uno? No, no hay solución. Claro, pues imagínate que el otro vale 2, ¿no? Y este es uno, 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 que nos estamos inventando, ¿no? ¿Cuál es el que falla? La única que falla es la columna x sub 4, lo cual significa que como la x sub 4 está fallando, ¿verdad? Como este falla, eso me indica que debería entrar x sub 4. Pero resulta que en esta columna ninguno de los términos es positivo. Y si ninguno de los términos es positivo, no hay siguiente iteración. Si no hay siguiente iteración, ¿la siguiente iteración es degenerada? No, porque no la hay, ¿verdad? Claro. Es decir, que te puedes ir a esos casos extremos. Por ejemplo, que tú puedes decir, bueno, ¿y si,
Imagínate que dice, no, pero sí que hay iteración. Venga, vamos a ver cuál forzamos nosotros que sea la siguiente iteración. Es decir, que incluso con este ejemplo podríamos irnos ahora y decir, sabiendo ya que esto de aquí es falso, ¿no? Porque hemos construido un ejemplo en el que ni siquiera tiene que haber siguiente iteración, yo podría decir también, no, que sí la haya. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues para que no tengamos este fallo, ¿no? Vamos a poner una que sea positiva. ¿Cuál quieres que sea positiva? Podemos poner, por ejemplo, aquí un 1, ¿no? Y eso ya te está diciendo que obviamente como aquí hay un 0, perdón, como Sí. aquí hay un negativo, entra x sub 4, ¿verdad? Y aquí forzosamente, por este Oye, 1, que es la única que tiene positivo, sale x1, ¿no? sí. Tú dirás, bueno, y en ese caso, ¿cómo quedaría la siguiente iteración del simplex? Dice, venga, vamos a ajustarlo todo, ¿no? Esto fuera, todo esto fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí el x4, que tiene coeficiente c sub 4, ¿verdad? Ya tienes un 1 aquí, vas a hacer 0 en el resto, ¿no? ¿Cómo? Sumando simplemente, ¿verdad? Y tienes 1, 0, 0, 1, 1 y aquí un 1, ¿verdad? Sumo abajo 0, 1, 0, 0, 2, 3. Sumo abajo 0, 0, 1, 0, 2, 1, ¿verdad? Oye, que yo no sé si ya habría llegado a una óptima o no, ¿verdad? Sabes que obviamente la x sub 2 va a tener 0, la x sub 3 va a tener 0, la x sub 4 va a tener 0 y este, no lo sé. Lo que sea, ¿verdad? Y aquí lo que sea. Pero, ¿la nueva solución que has obtenido es una base degenerada? No. No. Degenerada, ¿verdad? O sea que ni siquiera tiene por qué ser degenerada la siguiente base. ¿Vale? Porque piensa que en ese proceso del simplex, en la siguiente iteración, tú vas a hacer combinaciones. ¿Cuándo puede ocurrirte? Puede ocurrirte cuando tanto la fila que estás cogiendo como la que estás modificando haya dos degeneradas, ¿verdad? Porque esto ha sido como esa tenía un 1, entonces el cero no se mantiene. Pero si la que sale tiene un cero, entonces no va a modificar ninguna de las otras, ¿verdad? Eso sí es cierto. Es decir, puede haber casos en los que sí que sea degenerada, pero siempre, siempre no Vale. tiene por qué. ¿Vale? Ujú. Y ahora, la siguiente que nos preguntan es, cuando ya sabemos entonces que esta es falsa, ¿verdad? Lo cual significa que ni esta es cierta ni esta es cierta. Venga. Y ahora, cuando se resuelve mediante el algoritmo primal del simplex un problema de programación lineal de maximización. Si en una iteración se elige como variable entrante aquella cuyo costo reducido es el más negativo, se tiene la certeza de que en la iteración siguiente se logrará el mayor aumento posible de la función objetivo. ¿Qué crees tú? Se suele coger Se el suele más coger, negativo, pero fíjate que cuando tú haces pero tu tabla, la vamos a inventar, ¿no? Cuando tú pones la información aquí de esta tabla, ¿vale? Así muy esquematizado, ¿no? Piensa que aquí aparecen las x de la base, los coeficientes de la base. Las x de la base, perdón, las x simplemente, ¿no? Los coeficientes. El b rayita, que es lo que colocas aquí, ¿verdad? Aquí tienes el óptimo y aquí tienes los zn menos los c sub n. O al revés, dependiendo del problema, ¿verdad? Pero, si tú has elegido una con un valor negativo, ¿verdad? ¿Quién te indica lo que se maximiza esto, lo que aumenta? Tú te fijas en la columna, ¿verdad?
Sí. Y en esta columna tú coges los elementos que sean positivo, 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 positivos, ¿verdad? Y haces el mínimo de este elemento con este elemento, con este elemento, con este y este elemento, con este, ¿verdad? Y tú Sí. sacas algo que era el lambda. Sí. Y este lambda es lo que aumenta. Pero el lambda no depende del coste reducido negativo que tú elijas abajo, ¿verdad? Depende de la columna de arriba. Imagínate que ese coste reducido, este de aquí, tiene un coste de menos 10 y esto es 1, 1, 1, 1. Y este coste de aquí tiene un coste de menos 5, pero esto es 8, 8, 8, 8. A lo mejor, bueno, al revés, ¿no? Porque estoy haciendo un cociente. A lo mejor el coste reducido o lo que aumenta el lambda es mayor en otro lado, porque la columna B es todo el rato la misma. Es decir, que con esta misma situación, si tú dijese, en este ejemplo en concreto, no lo vamos a inventar, ¿vale? En el sentido de que colocamos ahora un elemento que sea aquí este menos 10 y aquí este menos 5, ¿verdad? Vamos a Sí. poner, por simplificar, todo con 2, 4, 6, 8, por ejemplo, ¿no? Y yo qué sé, que cogemos aquí. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, ¿vale? Un poner, o bueno, para no tener que hacer tantas cuentas, ¿vale? Voy a poner directamente aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, si yo cojo esta columna de aquí, la del menos 10, ¿cuál es el lambda asociado? Uno. Exactamente, sería 1, ¿verdad? Mientras que si cojo la columna del menos 5, ¿cuál es el lambda asociado? Dos. 2, ¿verdad? ¿Eso qué significa? En función del que tú cojas, luego tienes que hacer 0 debajo, ¿verdad? Bueno, si Sí. esto ya es todo 0, ¿qué ocurre? Que este de aquí sería directamente el 1, ¿verdad? El Sí. lambda. Y este lambda es, en la función objetivo, si lo recuerdas, el nuevo punto, es decir, el nuevo óptimo, viene dado por el X, yo qué sé, gorrito, que es el X estrellita, más el lambda por el D, ¿verdad? Sí. Entonces el lambda cambia, ¿cierto? No tiene por qué ser siempre el más negativo el que me proporciona el mayor aumento o el menor aumento, o la menor disminución, por así decirlo. Porque en este Sí. caso, si estoy aumentando en un problema de maximización, al coger lambda igual a 2, aumentaría más el valor de la función objetivo que si cojo lambda igual a 1. Sí. Perfectamente, ¿cierto? O sea que no es siempre, que es cierto que es la regla no escrita que tenemos por decir, a lo mejor se soluciona la mayor cantidad de problemas de golpe, pero no tiene por qué ser así. Por lo tanto, esta también es falsa y entonces nos quedaría que la respuesta correcta es las dos son falsas. Bien, hasta ahí. Sí. Venga, 3. Ahora me dicen, al resolver un problema de programación lineal entera mediante el algoritmo fraccional de Gomori, si justo después del corte el algoritmo dual del simplex no tiene una solución primal factible entera continua, puede concluirse que el problema no tiene soluciones factibles enteras. Es decir, piensa que cuando nosotros aquí, cuando tú aplicas los cortes de Gomi, que tenemos el corte todo entero o el corte mixto, ¿vale? ¿Qué hace? Lo que hace es añadir una nueva restricción, ¿verdad? Sí. Pero lo guay de Gomori, lo importante, es que Gomori
mantiene la optimalidad de mi problema. ¿Vale? Eso es lo interesante. Porque obviamente el corte está modificando la región factible y está dejando fuera el punto que no era un punto extremo. No sé si alguna vez hemos hecho el dibujito, pero puedes pensar como decir, si tú tienes aquí tu conjunto, ¿no? Y resulta que tienes un poliedro tal que así, dice, ah, claro, los óptimos van a ser este punto, este punto, este punto y este punto, ¿verdad? Oye, es que resulta que cuando lo hago, esos puntos son fraccionarios. No, yo quiero algo entero. ¿Qué hace Gomori? Gomori dice, mira, voy a meter el corte más chiquitito que yo pueda hacer para a lo mejor eliminar este trocito. Claro, eso significa que todo esto de aquí te lo estás cargando, ¿verdad? Sí. Por eso ya la región de la derecha, la columna B rayita, me va a salir negativa. Precisamente para que elimine ese punto morado que tenía componentes no enteras. Pero Gomori no quiere cortar a bestia, quiere decir, vale, intenta eliminar la menor cantidad posible, pero que sigan manteniendo la optimalidad, ¿verdad? Y entonces el único método que tengo que hacer de iteración es arreglar la región factible. ¿Con qué? Con el simplex dual, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Qué ocurre si manteniendo la optimalidad, el simplex dual dice, no puedo hacer una iteración, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que estás manteniendo la optimalidad y has quitado las partes fraccionarias. ¿Eso qué significa? Que en esa optimalidad que tú quieres no hay soluciones enteras, ¿verdad? Porque Gomori, repetimos, lo que hace es mantener el óptimo para ver cómo te puedes bajar un poquito más y conseguir la siguiente solución entera. Pero es que resulta que no hay una siguiente solución entera. Que ya fuera de eso, se te ha ido el problema. Es decir, esta de aquí, esta afirmación, es cierta porque es cierto debido a que Gomori, a que los cortes de Gomori mantienen la optimalidad. ¿Vale? Si resulta que metes el corte, quitas la solución fraccionaria y no puedo aplicar el dual dense simplex porque no hay elemento de entrada, pues justamente tengo un problema infactible con ese corte. Si es infactible con ese corte, significa que la única solución que yo tenía era la anterior, que es fraccionaria sí o sí. ¿Vale? En el siguiente, si en lugar de introducir el corte Gomori, introduce ramificación y ecotación, que es el corte como a lo bestia, en lugar de decir quita lo mínimo posible, ramificación y ecotación dice no, parte por la mitad y estudia la mitad de la izquierda y luego estudia la mitad de la derecha. A Sí. ver, hay mucho más que estudiar, ¿no? Pero mucho más fácil, porque es una restricción súper sencilla que introduce. No es, no, a ver cómo lo metes para que quites esa esquinita morada, pero no la otra. Y no, no, no. Eso es un Omori que se preocupó. Ramificación y rotación, dije, pegas un tajo por en medio y topa un lado y topa el otro y nos quitamos del problema. Sí, pero claro, ahí qué ocurre. Si al aplicar el algoritmo de ramificación y acotación en la iteración que encuentro obtengo una solución factible que es entera, ¿eso es un óptimo? No tiene por qué. ¿Qué ocurre ahora? Que es que el problema se está modificando completamente, ¿verdad? Pero vamos a pensar también en lo que hace ramificación y acotación. Mete una restricción, pero estudias los dos problemas simultáneamente, ¿verdad? De esos dos problemas, el óptimo se va a mantener en esos problemas, ¿verdad? Entonces,
¿Qué hace ramificación y acotación? Repartir la región factible entre esos dos problemas, ¿cierto? Sí. Lo cual significa que si no encuentras una solución entera, eso no significa que tu problema sea infactible. Significa que tengo que estudiar todas las posibles acotaciones o ramificaciones posibles que hay. No como antes que Gomori si falla, sí te permite afirmar que entonces no hay. ¿Vale? No, ramificación, como lo hace más a lo bestia, si falla una ramificación, no, tengo que seguir estudiando el resto de ramificaciones, ¿verdad? Pero si una ramificación ya te sale buena, automáticamente esa es la solución que estabas buscando, ¿verdad? No puede haber más de una. Es decir, que te Sí, sí, salga una solución puede haber entera. más de una, pero en tu problema también puede haber más de un óptimo. No tiene que haber siempre un punto óptimo, ¿verdad? Puede haber varios óptimos, porque todos los óptimos, ¿cómo se obtendrían? Cogiendo todas las posibles submatrices y buscando todas Ujú. esas posibles submatrices, las que te dan que b a la menos uno por b mayor o igual que cero. Toda la razón del mundo. Nosotros normalmente no queremos buscar todos los puntos extremos óptimos. Con encontrar uno es suficiente. Porque lo que me interesa es el valor óptimo. Por eso mismo, en el momento en el que en una ramificación encuentro una solución entera, ya puedo parar. Porque el problema no está siendo estudiame todas las posibles soluciones óptimas que sean enteras. No, no, tú quieres calcular la solución entera, una de ellas. En el momento en el que encuentro una en alguna iteración, en alguna ramificación, ya paro mi problema. ¿De Vale. acuerdo? Ujú. Entonces, por eso podemos decir justamente que la primera solución factible entera que nosotros encontramos es la solución óptima. ¿Vale? Ujú. O sea que en este caso, ambas afirmaciones son verdaderas. Sí. ¿Sí? Lo único que, claro, que con ramificación es un poquito más heavy buscar esa solución exacta porque te lo estás cargando en dos problemas. Entonces tienes que estudiar los dos problemas por separado. Pero bueno, venga. Siguiente. Aquí te dice, consigue siguientes afirmaciones. Si en un problema de transporte todos los valores A su I y B su J son finitos, entonces el problema tiene siempre una solución factible finita. Bueno, a ver. Esto es lo que digo yo de un tipo test, ¿sabes? Estas son afirmaciones que no son inmediatas de probar, porque la demostración es bastante larga, ocupa un par de páginas, pero son literalmente el enunciado del teorema que aparece en el algoritmo de transporte. Claro, ¿y cuál es un método que tú puedes aplicar aquí? Por ejemplo, esquina noroeste, ¿verdad? Sí. Porque el algoritmo o el método de la esquina noroeste te dice si el problema tiene valores finitos, en un número finito de pasos voy a llegar a una solución factible, ¿verdad? Sí. Y es que resulta que el algoritmo o el modelo de transporte y de asignación, que la asignación es un caso particular del de transporte, siempre tiene una solución. Porque tenemos una matriz que se llama matriz totalmente unimodular, que no entra en tanto detalle en el libro, pero que sabemos que los problemas matriciales, los problemas lineales que tienen como matriz ese tipo de matrices, siempre existen solución. Y además en una cantidad finita de pasos voy a ser capaz de llegar a esa solución. Lo mismo ocurre cuando hacemos aquí algoritmo húngaro. Si la matriz de costes son enteros no negativos y están acotados superiormente, es decir, no hay ningún término que sea infinito, porque si es infinito, yo qué sé, si nos puede salir o no. Pero te dice, en una cantidad finita de pasos tú vas a conseguir llegar a las rectas que tachan todos los ceros igual al rango de la matriz. Es que son dos resultados que aparecen literalmente en teoría en el libro. Entonces, es lo que te quiero decir, que aquí justificar, no vas a ponerte a demostrar las 6 páginas de teorema de cada uno, Ya. porque entonces te tiras un par de horas solo para cada uno de estos elementos. Si tu cabeza recuerda que
al estudiar el algoritmo de transporte, había un teorema que decía, en el problema de transporte, si pasa esto, siempre es solución finita. O cuando estudias el algoritmo húngaro, tienes un teorema que te dice, si los costes son enteros negativos y están acotados, entonces llega a una cantidad infinita, pues dices, pues claro, pues es trivial que estas dos afirmaciones son ciertas y ciertas, y entonces las dos son ciertas. Ya, pero matemáticamente no estoy comprobando que sepas hacer esto, simplemente que recuerdas una frase del libro. Sí. Pero bueno. Si tenemos esto, vale. Mira, ya hemos llegado a los problemas. Ya no hay más preguntas teóricas. Ahora ya me dan un problema y me van a hacer lo mismo, preguntas. En vez de decir te resuelve el problema, te dicen las soluciones son estas, que lo vas a tener que resolver y ver si te das alguna de las que te han salido. Entonces, te dan un problema de maximización con estas dos restricciones. Te dice que esta tabla de aquí es óptima. Sí, que la solución óptima es en esta tabla, ¿verdad? Yo pongo un poquito distinta la tabla, bueno, porque a mí me gusta ponerlas un poquito distintas, ¿no? En cuanto a orden, a mí me gusta ponerlo del siguiente modo. Esto aquí, bueno, esta, esta, esta. Son dos, ¿no? Sí. Esto, cinco, la Virgen, de variable. Aquí, vale, vamos a arreglarlo. Aquí, ¿qué nos dicen? Como que lo único que hago es cambiar de sitio esta fila, ¿no? Yo pondría aquí el x1, el x2, el x3, el S1 y el S2. Los coeficientes son 5, 2, 3, 0, 0. El B rayita nos queda 30 y 10. Las variables de la base son x1 y s2, que tienen coeficientes 5 y 0, ¿verdad? La matriz es 1b, 2, 1, 0. Y aquí 0c menos 8 menos 1, 1. Y los valores son 150. Y aquí aparece este, ¿no? Y aquí aparecen los valores que serían 0a, 7d, e. ¿Vale? Esta es mi tablita, ¿no? Y este ya es el óptimo. Óptima. Entonces, ¿cuáles son los valores B1 y B2 que proporciona la solución óptima anterior, no? ¿Qué podrías hacer? Hombre, tú ya sabes que la base óptima es B, que está formada por la columna A sub 1, ¿verdad? Y la columna A sub 5. Porque la S2 es la quinta variable, que es la variable de holgura que va en la segunda restricción, ¿no? A lo mejor podemos poner aquí que esto en forma estándar, ¿cómo quedaría? Quedaría como x1 más 5x2 más 2x3 más s1 igual a b1. Y aquí quedaría x1 menos 5x2 menos 6x3 más s2 igual a b2. ¿Vale? Entonces, si llamamos a la columna A1, A2, A3, A4, A5, esto sería, ¿cuál es la columna A1 inicial? La de la primera variable, que es 1 y 1, ¿verdad? Y la columna A5, 0 y 1. ¿Quién es entonces B a la menos 1? B a la menos 1 es sencillo, ¿verdad? Como es una matriz 2 por 2, determinante vale 1, divido entre el determinante, o sea que dejo la matriz tal cual. Y ahora sería los elementos de la diagonal principal, los intercambios de sitio, este uno va para acá, este uno va para acá, o sea que se queda así, ¿verdad? Y los de la secundaria los dejo igual pero cambiar de signo. Menos 1, 0. ¿Vale? Podría también sacarlo, ¿no? De la tabla final, ¿no? Sí, sí, eso Poner es lo que estamos haciendo nosotros justamente, sacarlo de esta tabla final
que sería ahora quién. Las Ahora, columnas S1 y S2. ¿eh? Las columnas de S1 y Claro, S2. es que justamente lo tenemos aquí, ¿verdad? Que sería este 1-0. Lo que pasa es que aquí ya está hecha la cuenta. Esta misma cuenta Ya. que nosotros estamos haciendo, lo vamos a hacer de los dos modos. Mirando directamente la tabla o a lo mejor hacemos las cuentecitas por si acaso y no la vemos tan de inmediato la tabla. Porque claro, Sí, si si no, te... si fuesen incógnitas en la tabla, pues se podría hacer así. Exactamente. Claro, porque ahora tú sabes que el término b rayita es b a la menos uno por b, ¿verdad? Sí, ¿Que esto quién sería? Sería la 1-0 menos 1-1. Lo multiplico por el b, que es b1, b2. ¿Y esto qué nos queda? Fila por columna, b sub 1. Fila por columna, menos b sub 1 más b sub 2, ¿verdad? sí. Luego, aquí tengo el b rayita, aquí ya tengo las operaciones hechas, ¿verdad? Ahora yo he tenido Sí. que hacer estas operaciones para saberlo. Entonces, ¿cuánto vale b sub 1? 30, 30. ¿Y entonces cuánto vale el b sub 2? 40. Exactamente. Vale. Venga, y... Ah, solo me piden eso. Vale. ¿No piden Vale, eso? venga, pues ya lo hemos calculado, ¿no? Es decir, ya tenemos aquí que b sub 1 igual a 30, b sub 2 igual a 40. Pues ya Ah, está. vale, vale. Que pensaba que iba... Bueno, supongo que me lo han dividido en varios pasos, ¿no? Es decir, siguiente pregunta Vale, es... sí, Ahora me eso. piden más valores. Venga, pues vamos a copiar entonces esta información, esta tablita. Sí, sí. Esto de aquí lo vamos a copiar. Porque ahora la siguiente pregunta es... Coraje me da cuando no acierto a pinchar aquí. Ahora. Ahí me dicen... la información es la misma. ¿Cuál es la solución óptima del problema dual? ¿Vale? Hombre, para el dual, ¿qué sabemos? Sabemos que la solución dual es U estrellita igual a ¿quién? Ah, PB por... Exactamente, los coeficientes que están en la base por la b a la menos uno, ¿verdad? Sí, En la base, ¿cuál es el vector de coeficientes? Coeficiente de la base 5, coeficiente de la base 0, ¿verdad? Lo multiplico por la b a la menos uno, que es 1, 0 menos 1, 1, ¿verdad? ¿Y sí. qué nos queda? Pila por columna, 5. Pila por columna, 0. O sea que la U sub 1 vale 5 y la U sub 2 vale, Cero. que sería esta de aquí, ¿verdad? Sí, a ver. Sencillote, ¿no? Y eso es una duda que tengo. ¿Eso no serían los valores D y E o no? Los valores de I, ¿eh? Los de la tabla óptima. No. Es que en el libro encontré que había que en la tabla, si era minimizar, era Tú piensa que estos valores que salen aquí, ¿verdad? Estos costes, ¿quiénes son? Este vector que hace, aparece aquí es el vector z sub n menos c sub n, ¿verdad? sí, Me da igual que lo pongas así o al revés, ¿no? Que es el resultado de hacer, si lo hacemos de este modo, c b a la menos, el c b traspuesta b a la menos uno por la n, ¿verdad? Menos, ¿quién? El c sub n, ¿cierto? sí, Vale. He dicho que no porque en general no tiene por qué ser así. Precisamente si la n fuese la matriz identidad, ¿verdad? Entonces los coeficientes c sub n
serían 0, te quedaría CB por B a la menos 1 y entonces sí que te quedaría esa expresión. En ese caso concreto, pero es un caso muy concreto. ¿Vale? Que hay que tener cuidado. Vale, no, no, es que me pareció verlo en el libro, que Sí, ponía sí, que... me refiero. Es que fíjate, vamos, que cuando lo haces de este modo, precisamente, si ya has hecho estos pasos, ¿quién aparece aquí? Esto y esto, Sí, ¿quiénes son? Esta matriz B a la menos 1, ¿verdad? sí, Vale. Pero no son exactamente esa matriz B a la menos 1 si te fijas, ¿cierto? sí. Porque la matriz B a la menos 1 no es la 1, A ver, 0, 1 menos 1, ¿verdad? sí, sí, ¿Quién sí, sí, sería esa matriz? sí, sí. El haber cogido aquí todo este término, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la tabla inicial, ¿cuál era la matriz asociada a S1 y S2? La identidad. La identidad. Como era la identidad, al multiplicar por B a la menos 1, ¿qué matriz me queda en S1 y S2? Claro. La B a la menos 1, ¿verdad? Sí, Pero ojo, tienes que tener cuidado de cuáles son las variables que están en la base. sí, sí, Porque la solución del dual es coeficiente de la base por la B a la menos 1. sí, sí. Todo eso coincidiría si justamente esas variables fuesen las dos que están en la base. No son las dos que están en la base, porque la S2 sí está, pero la X1 no, ¿verdad? Sí, entonces sí coincide con el cero que tenemos en la Exactamente. X1 y sería en la S2 la E la que es Eso S. sí. Por eso digo Vale, que siempre, siempre no. vale, Depende de vale, cuáles sean las variables que has elegido tú en la base. Porque vale, tú justamente coges las columnas correspondientes, que sería la columna correspondiente a la X1 y a la S2. De sí, ahí lo que tú sacarías es que la columna del X1 es S0, claro, y la columna del S2 es S5, sí, que sería la E, ¿vale? vale. Venga, siguiente. Ahora vendría el 7, ¿no? Y no me piden nada de A, B, C. Pensaba que me iban a pedir algo de calcular A, B, C, pero bueno. Vamos a poner aquí entonces esto, Vale. que es lo que ya hemos calculado antes, ¿no? Y ahí me dicen que si se desea incrementar el valor óptimo de z sin que se modifique la base óptima, ¿qué debe hacerse? Vale. Me preguntan si incremento el valor de B1 en 10 unidades, el valor de B2 en 10 unidades, el de A lo disminuyo en 23 o no se puede averiguar qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Me están hablando simplemente de un análisis de sensibilidad, ¿verdad? Sí, Aquí es que, claro, como tienes esta información, ¿no? Tú podrías decir, es fácil que yo lo compruebe, ¿verdad? Por ejemplo, voy a comprobar el apartado A, ¿no? Comprobamos. ¿Y qué ocurre en el apartado A? ¿Qué me están diciendo? Si aumento B1 en 10 unidades, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo B rayita? El nuevo B rayita, porque ojo, de aquí ya hemos sacado que B 1 valía 30 y que el B 2 valía 40, ¿verdad? sí, Si aumento el B1 en 10 unidades, ahora tendré que el B rayita va a ser B a la menos 1 por B. Vamos a ponerle B gorrito, que este va a ser el 1, 0 menos 1, 1, que multiplica 30 más 10 y 40. Póngalo de 30 más 10 para que se vea que le hemos sumado 10, ¿no? Claro, ¿qué nos queda aquí? Fila por columna.
40 y ahora fila por columna, 0, ¿verdad? Mm. ¿Esto sigue siendo mayor o igual que 0? Sí, Vale. O sea que cuando yo solo modifico la columna del vector b, obviamente los costes reducidos no se ven afectados porque los coeficientes no se han tocado, ¿verdad? Entonces, la solución sigue siendo un óptimo. Lo que yo no sé es si sigue siendo una solución factible. Ah, pues acabo de comprobar que sigue siendo una solución factible, ¿verdad? mm, Mira qué bien. O sea que puedo incrementar el valor de B1 en 10 unidades sin que se modifique la base óptima. sí, Sí que puedes, ¿verdad? Eso sería una posible opción. ¿Vale? ¿Fácil? sí, fácil. Vamos, yo comprobaría el resto porque, claro, aquí yo no sé si es la única opción correcta, ¿no? Entiendo que debería haber Mm, una única opción correcta, no lo sé. Porque si yo ahora digo, venga, y si hacemos el mismo proceso, pero para ver si puedo incrementar el valor de B2 en 10 unidades. sí se puede. Claro, eso que haría sería hacer que el nuevo B rayita sería B a la menos uno por el B gorrito, Mm, que esto me quedaría el 1, 0 menos 1, 1, que multiplica ahora como aumento el B sub 2 es 30 y aquí nos queda 40 más 10, ¿no? sí, sí, Claro, pero cuando hago esta operación, ¿qué nos queda? Fila por columna 30, fila por columna 30 más 50, 20, ¿verdad? Pero cuidado con la pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Esto sigue siendo una solución óptima, ¿verdad? ujú, Tanto el azul como el morado son óptimos. Pero quiero incrementar el valor óptimo de z, ¿verdad? Y sí, fíjate, ¿cuál es el nuevo z óptimo aquí? El nuevo z óptimo va a ser este nuevo vector b rayita, ¿verdad? Será 5 por 40 más 0 por 0, ¿no? sí, ¿Cuánto vale eso ahora? 200. 200, que es mayor que 150, que era lo que valía antes, ¿no? Ujú, Pero con esta solución, que sigue siendo una solución óptima factible, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el nuevo z? Sería 5 por 30 más 0 por 20, ¿no? ¿Y esto cuánto queda? lo mismo. 150. ¿Y esto es mayor estricto que el 150? No, Ojo, porque la pregunta dice aumenta el valor de z, ¿verdad? Es cierto que modificando b sub 2 por 10 más, sigues teniendo la misma solución óptima, pero no has conseguido aumentar ese valor de z, ¿verdad? ya, Ese es el problema, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? sí, O sea que en realidad, ¿cuál es la solución correcta? ya, Exactamente. Que sí, que también puedes comprobar si disminuye el valor de A en 23 unidades, te afectan algo. ¿Por qué? ¿Cómo sacamos este valor de A? La columna BC la podemos averiguar. Fíjate, a ver qué color le pongo. Le pone morado, ¿no? Venga. Esta columna BC es el resultado de BC, escoger B a la menos uno, ¿verdad? Y sí, multiplicar por la segunda columna que tenía mi matriz inicial, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda columna? las unos. 5 menos 5, ¿no? ¿Qué es esto que nos queda? Fila por columna, 5. Segunda fila por columna, menos 10, ¿verdad? De aquí sacamos entonces que la B vale 5 y la C vale menos 10, ¿vale? Ujú, Pero entonces puedes sacar el A, porque el A, ¿qué te quedaría?
Como es un problema de maximizar, cuando maximizamos, ellos hacen, en lugar de los z menos los c, hacen los c menos los z. Con lo cual, ¿qué sería? Al coeficiente 2 le resto 5 por la b, ¿verdad? Y le resto 0 por la c, ¿verdad? ¿Qué nos queda de todo eso? ¿Esto cuánto vale? 5 sería 2 menos 5 por 5 sería 2 menos 25, que es menos 23, ¿verdad? Si lo hago así, necesito que sea menor o igual que 0. Es menor o igual que 0. Si lo hago al revés, si digo, no, voy a mantener y voy a hacerlo todo el rato como los zn menos los c sub n traspuesta, ¿verdad? Entonces, esto mismo sería hacer el 5b más 0c menos 2, que me quedaría menos 23, y entonces en lugar de pedirle que sea menor o igual que 0, tengo que pedir que sea mayor o igual que 0. Son las dos opciones posibles. Elige la que tú quieras, ¿de acuerdo? Mientras lo indique, diga, no, mira, que yo voy a calcular todo el rato los z menos los c. ¿Qué es minimizar? Necesito que sea menor o igual que 0. ¿Qué es maximizar? Pues necesito que sea mayor o igual que 0. O no, o yo lo hago al revés y entonces pido que sea menor o igual que... Ajusto los colores, ¿vale? Claro, fíjate, si este es el valor de A, ¿verdad? Si lo reduces en 23 unidades, ¿qué ocurre? ¿Sigue siendo esto un óptimo? Sí, ¿verdad? Porque la componente debajo, en lugar de valer A, que es 23, pasa a valer 23 menos 23, ¿que cuánto vale? 0. Pero 0 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale la misma solución? Es decir, en este caso, A menos 23 resulta que vale 23 menos 23, que es mayor o igual que 0. Pero ¿cuánto vale el z? El z sigue siendo 30 a 10. No ha cambiado la solución, ¿verdad? ¿Y cuál es el óptimo en 30 y 10? Sigue siendo 150, que no me da un valor de z mayor que el que tenía antes, me da el mismo. Es decir, el único valor de z que hace que aumente es el azul, porque pasa de valer 150 el óptimo z a valer 200. ¿Sí? Sí. Venga. 8. Aquí me dan un problema de transporte 3x3. ¿Vale? Vamos a ir dibujando unas cositas, ¿no? A ver. Transporte 3x3. Vamos a poner nuestras casillitas. Le falta al programa este algo que me haga directamente las casillas y no tener que hacerlas yo a mano. Con eso ya sería, vamos, top esto. Vale, 3x3. X sub y la cantidad de DI a J. Y C sub y J. Vale. Ofertas. ¿Cuáles son las ofertas? Me piden que las ofertas son en los orígenes 1, 2, 3. Son, ponemos origen I, ¿verdad? O sea que la I es la fila. Estos son los orígenes, ¿no? Y aquí ponemos la demanda, ¿verdad? ¿No? Vale. Me dicen, ofertas 1, 2 y 3 son 15, luego 30 y luego 85, ¿no? Y luego tenemos 20, 30 y 80. Que obviamente está equilibrado, ¿verdad? Porque este 5 lo pones aquí, es 20, 30, 80, ¿no? Sí. Guay, no hay que añadir nada. Método esquina noroeste. Ah, vale, qué guay. Te dice, si tú aplicas esquina noroeste, ¿verdad? Que lo puedes hacer del tirón, ¿no? ¿Cuál sería el método? Pues aquí 15, ¿no? 15. Este se te va, te queda 5. Este se te va, te queda 0. Entonces vas aquí, 5. Este se te va, te queda 25. Aquí un 25. Este se te va, te queda aquí un 5. Aquí un 5.
este se te va y este se te va a quedar en 80. Y aquí en 80, ¿verdad? Sí. Esta es mi solución con método de la esquina noroeste, que es la solución factible inicial. Pues te dice que la solución factible inicial es además la óptima básica. Ah, guay. Pero es que además nosotros, ¿cómo comprobaríamos si eso es un óptimo? Ah, claro, teníamos que hacer ese proceso con las variables duales, ¿no? Donde Ujú. llamamos a esta variable usu1, a esta variable usu2, a esta variable usu3, a esta vsu1, a esta vsu2 y a esta vsu3, ¿verdad? Ujú. Vale. Y te dicen que ¿cuánto valen esas variables duales? Te dicen que han valido asociadas a los orígenes, ¿verdad? Las Ujú. u's valen Sí. -2, 3 y 5. Y a los destinos valen 2, 5 y 10. Ujú. Que tú puedes decirme, oye, es que en la V3 me han dicho que siempre ponemos un 0. Ya, pero es que en realidad en la V3 tú puedes colocar el valor que te dé la gana, porque lo único que se ve modificado es todo aumenta en ese valor y lo de la izquierda todo disminuye en el valor. Entonces, por Ujú. comodidad obviamente colocamos un 0. Pero si colocas un 10, la única diferencia es que si colocases un 0 bajaría todo 10 y subiría todo 10 por el otro lado. Lo mismo es que lo mismo. Sí. ¿Vale? Entonces el problema te dice, lo han hecho así. ¿Vale? Lo han hecho así, no pasa nada. ¿Nosotros qué sabemos hacer ahora? ¿Me dan algo más de los costes? No. Y te dicen, en la solución óptima, el número de unidades que se envían desde el origen 3 al destino 3 es igual a 0. A ver, esta primera pregunta, nosotros hemos construido toda la información del texto, ¿verdad? Pero la primera Ujú. pregunta hace referencia únicamente a la solución inicial. La posición 3,3, ¿cuál es? Este 80, ¿verdad? Sí. Como es óptima, sé que eso es lo que se tiene que enviar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto manda la solución 3,3? Manda 80, que no es Muchas. ni 0 ni 30, es decir, la correcta es la C, ¿verdad? Sí. Vale, esto ha sido por el método de la esquina noroeste, ¿verdad? Ujú. Venga, vamos a calcular. Siguiente pregunta. La verdad que está un poquito tonta, ¿no? Pero bueno. Te están diciendo aplica el método de la esquina del oeste, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué nos dicen? Suponiendo que tengo esto, ¿verdad? Es el mismo problema inicial y te dice, el coste total de transporte óptimo es igual a tanto, 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 ¿verdad? Ujú. Dice, ¿puedo calcular el coste inicial de transporte? Sí, a partir de de las U's y de las V's, ¿no? Hombre, sí, a ver, me refiero. Tú sabes que ahora tú tenías que añadir aquí unos coeficientes, ¿verdad? Sí. Esos son los costes, ¿cierto? Y en esos costes, ¿qué sabes tú? Que las variables básicas es la suma de estos elementos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto suma entonces este coste? Cero. 0, ¿verdad? ¿Y este coste? 5, ¿Qué tienes? ¿verdad? Ujú. ¿Y este coste? 8. 10. ¿Y este Ay, coste? 10. ¿Y este pues, coste? 15, ¿verdad? Porque los otros es cierto que sin más información, ni idea, ¿no? Porque no sé cuánto valen. Pero lo que sabemos es que realmente estamos acostumbrados a hacer el proceso al revés. Estamos acostumbrados a, con los costes, saco el valor de las variables duales. Bueno, ujú. pero es que teniendo las variables duales sí que puedo sacar los costes únicamente de lo que está en la base, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, ¿el coste total cuál sería? Pues multiplicar los coeficientes Los por costes. lo que mando de cada uno, ¿verdad? Sería 0 por 15 más este tiene coeficiente 5 y mando 5 unidades, ¿verdad? Este tiene coeficiente 8 y mando 25 unidades. Este tiene coeficiente 10 y mando 5 unidades. Y este tiene coeficiente 15
y mando 80 unidades, ¿no? Sí. Este es 0, este nos queda 25, este nos queda 8 por 20, 4 por 25 son 100, es decir, serían 200, ¿no? Este nos quedan 500. Esto sería 2 por 15, 30. 2 por 30, 60. Y 2 por 60, 120. Y con otro 0 serían 1200, ¿no? O sea que todo suma 1700. eh, Estoy- 10 por 5, ¿no será 50? a ver, esto es 8, ¿no? Sería 2 por 15, 30. 2 por 30, 60. 2 por 60, 120, ¿verdad? ¿No? Sí, no, me refiero a la anterior, a la suma anterior. Ah, claro. 10 por 5, 500 de la vida. Ojalá cobrase yo así mi sueldo, ¿sabes? Ya, ya. 50, 50, sí, sí. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Nos quedaría 1200 y 200 son 1400, ¿verdad? 50 y estos son 75, nos queda 1475, ¿verdad? Que es, Sí. pues, la primera. Ujú. Hombre, por ejemplo, si esto hubiese sido un examen de desarrollo, no me hubiese dado cuenta del error, ¿verdad? A lo mejor. Y tú dices, pues has hecho 10 por 5, 500 y has puesto que el coste es 1900, lo que sea. Al ser un Ya, tipo test, has dicho, no me sale ninguna, ¿ves dónde me he equivocado? Ah, en 10 por 5 que no sé multiplicar. Ya, ya, pero bueno, no justifica hacer un tipo test aún así eso, ¿eh? ya. Y ya por último, te dicen ahora que em, todo esto sigue igual, ¿verdad? Es decir, que aquí yo sigo manteniendo la tablita que tenemos. Y ahora la pregunta es decir, hasta este punto de respectivamente todo ha sido igual. 2, 5, 10 menos 2, 3, 5 y esquina noto este, ¿verdad? Entonces, la solución óptima indicada dejará de ser óptima si el coste unitario de transporte de origen 1 al destino 2 es mayor que 3. Es decir, nosotros hemos obtenido aquí, epa, hemos obtenido antes, ¿verdad? Ujú. Con esto, con esto, con esto. Antes teníamos que esto era 0, esto era 5, ¿no? Esto era 8, este era 10 y este era 15, ¿verdad? Ya te dice, ¿qué pasa si el coste unitario de transporte del origen 1 al 2, es decir, del 1 al 2 aquí, si esto es mayor que 3? Es decir, si es un coste, no sé cuánto, ¿verdad? C, o vamos a ponerle, no sé en qué letra le pongo. C12, por ejemplo, ¿no? Y en el apartado A nos dicen que C12 es mayor que 3, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Justamente me falta por ver las variables no básicas, ¿verdad? En las variables no básicas, ¿qué nos hacíamos? Nos hacíamos la otra casillita que me decía si estábamos en el óptimo o no, ¿verdad? Sí. Y lo que necesito es que estas casillitas sean todas menores o iguales que cero, ¿verdad? ¿Cómo calculo esa casilla? Ah, esa casilla se calcula haciendo ¿quién? Sumas las variables duales y le restas el coste. Entonces, ¿cuál es el valor de esta casilla? Que es de la única que manda información. Pues ese asterisco, ¿verdad? Vale. Variable dual, es decir, la U1 más la V2 menos C12. Ujú. ¿Cuánto queda esto? Menos 2 más 5 menos C12, que esto sería 3 menos C12, ¿no? Y como C12 es mayor que 3, a 3 le resto un número que es mayor que 3, ¿verdad? ¿Cómo es 3 menos C12? Negativo. Menor que 0, ¿verdad? O sea, que eso es bueno, ¿no? Porque entonces Ujú. no hay fallo, ¿cierto? O sea que
¿Deja de ser óptima? No. Sí que es un óptimo, ¿verdad? Porque el numerito, el coste reducido que aparece ahí es menor o igual que cero. Ah, bueno, ¿y si ahora resulta que la solución óptima, si el origen 1 al 3, es decir, de 1 a 3, ahora es igual a 8? ¿Qué pasa si aquí hay un 8? Entonces, ¿qué sale este asterisco? Ah, pues en el B, el asterisco, es decir, si C13 es igual a 8, ¿cuánto vale ese coste reducido? Vale U1 más V3 menos C13, que sería menos 2 más 10 menos 8, que sale 0, que es menor o igual que 0, ¿verdad? O sea que sigue sin haber problema, ¿cierto? Ujú. Venga, o sea que entonces, ¿deja de ser un óptimo? No. Bueno, venga, ¿qué más información nos dan ahora? Y si la solución óptima, si el coste de 2 a 3, es decir, de 2 a 3, este de aquí es menor que 13, ¿vale? Pues este ahora es un C23 y en el apartado D, C, me dicen que C23 es menor que 13, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale este asterisco ahora? Pues este asterisco es el U2 más el V3 menos el C23, que esto será 3 más 10 menos C23. Pero claro, ¿ahora qué ocurre? Como hay un menos, cambia la desigualdad, esto se convierte en mayor, ¿verdad? Y 3 más 10, 13, 13 menos 13, 0. Mierda, ¿verdad? ¿Este es ahora menor o igual que 0? ¿Qué va? Ese ha dejado de ser menor o igual que 0. Entonces, ahora deja de ser un óptimo si este coeficiente es menor que 13. Deja de ser un óptimo, ¿verdad? Ujú. Porque el coste reducido es mayor que 0 y entonces tendría que aplicar el algoritmo de transporte. Eso es lo que te da dando información para que tú vayas viendo qué ocurre con cada término. O sea que en los dos primeros apartados no ha habido problema, ha seguido siendo todo menor o igual que 0 o estrictamente o igual a 0, que no da problema, pero justamente en el C me han dado el valor para que se me fastidie eso. Si te Ujú. fijas, lo único que hemos hecho ha sido escribir el método de la esquina noroeste en nuestro problema, escribir en cada fila y columna las correspondientes variables duales con los valores que ellos me han dicho, que no lo hemos tenido que calcular nosotros, y con eso ya lo hemos sacado todo. O sea que con eso tiene el examen completo.